Muy bien. Vamos a trabajar en esta tarde lo que son las situaciones del cableado, jóvenes. Esto es un poquito complicado en algunos casos, en otros casos es sencillo, pero básicamente tenemos que recordar dos situaciones. Primero, yo he trazado acá dos líneas que nos van a servir a nosotros como que simularan el circuito central o la parte central, y debemos de recordar que siempre en energía eléctrica nosotros tenemos básicamente dos cables, uno que es el positivo, que es el que conduce los electrones, y el otro que es el neutro, ¿sí? Que lo que hace es regresar los electrones cuando algún canal está activo. Es decir, en este caso, el único que mantiene energía eléctrica constante es el positivo. El neutro, o como lo conocemos en algunas ocasiones, el negativo, aunque en realidad no es negativo, sino es neutro, este no mantiene energía eléctrica. Este simplemente está como un retorno. Porque lo que sucede en el caso de la energía eléctrica es que esta es una corriente. ¿A qué le conocemos nosotros como corriente? A algo que se mantiene en constante camino. Entonces, para que la energía eléctrica funcione, lo que tiene que hacer es entrar por el cable positivo, pasar por el aparato o la situación que va a funcionar y regresar por el cable neutro. Cuando los electrones están circulando es cuando la energía eléctrica se formula. Cuando los electrones no están circulando, es decir, se mantienen, entonces es cuando no hay energía eléctrica. Entonces vamos a recordar en este caso que el rojo va a ser nuestro cable positivo y el negro en este caso va a ser nuestro cable neutro. Entonces vamos a trabajar primero lo que sería un circuito simple. Un circuito simple es aquel que funciona básicamente, en el caso de nosotros, en luminarias para una luminaria. Ahora, en este caso ustedes ya saben, por ejemplo, la simbología de luminaria o de plafonera es básicamente esta que nosotros tenemos acá. Es más o menos esto. Ahora, para que una luminaria funcione, ¿sí?, nosotros lo que tendríamos que hacer es colocarla desde un cable positivo, ¿sí? Colocarla desde un cable positivo ¿sí? Y luego conectarla hacia un cable neutro. En este caso tendríamos que hacer esto. En estas dos conexiones nosotros ya haríamos que el circuito empiece a funcionar. Pero ¿qué pasaría en este caso? Si nosotros tenemos esto, lo que va a pasar con esta bombilla es que constantemente está encendida, ¿sí? Esta bombilla no se va a apagar bajo ninguna circunstancia. Entonces, recordemos que en este caso este es cable positivo, ¿sí? Y este de acá es un cable neutro, es decir, va a ser un cable negativo, ¿sí? Entonces, un cable neutro. Si nosotros mantuviéramos esto, nuestro foco, nuestra luminaria, se mantendría constantemente encendida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para que esto no funcione de esa manera? ¿Sí? Voy a venir, voy a borrar este cableado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Muy bien. Lo que vamos a hacer en este caso, para que nosotros podamos interrumpir la energía, es que vamos a colocar otro elemento. Este elemento es un interruptor. La simbología es esta, ustedes ya la conocen. Entonces, ¿cómo funciona en este caso este circuito? El circuito lo que hace es que va a venir y va a ir hacia el interruptor.
cuando está en el interruptor, genera un cable, ¿sí? Que a este cable lo vamos a conocer como retorno. Yo no sé si ustedes se recuerdan de los planos en este caso, pero cuando nosotros estamos trabajando los planos hay una pequeña simbología llamada de esta forma. Estos son los retornos. Los retornos básicamente son los elementos que van desde el interruptor hasta la luminaria y luego sacamos el circuito por medio de un cable negativo, ¿sí? Entonces tenemos que recordar en este caso que los retornos son los elementos que van desde los interruptores hacia las luminarias, pero que están condicionados a que pueden o no llevar energía según el interruptor esté encendido o apagado, ¿sí? En este caso, este es un circuito simple, ¿sí? Porque únicamente tiene una luminaria y tenemos el caso de un interruptor. Otra situación que podría darse en este caso es que nosotros, tengamos también, por ejemplo, otra luminaria. Voy a... si puedo generar. Bien, voy a generar una segunda luminaria y esta segunda luminaria entonces lo que va a hacer en este caso es que cuando nosotros querramos, por ejemplo en algún ambiente donde nosotros tengamos dos focos y queremos que se enciendan con el mismo interruptor, lo que va a funcionar en este caso es el hecho de que acá nosotros vamos a tener siempre, recordemos esto, desde el cable positivo hacia el interruptor, un positivo. Es decir, acá siempre va a ir un cable positivo. Luego vamos a tener desde el interruptor hacia la primera luminaria un cable retorno, ¿sí? Y luego vamos a tener desde nuestra segunda luminaria, que sería la última, hacia el cable neutro, un cable neutro también que va a conectar. La pregunta en este caso es, ¿qué cable conecta estos dos? Pues muy sencillo, lo va a conectar otro retorno, ¿sí? En este caso acá iría otro retorno que es el que nos va a hacer que este circuito funcione. Entonces observemos que la energía va a tener siempre un camino a seguir. En este caso, por ejemplo, ingresa por el cable positivo, llega hasta el interruptor y continúa por los cables de retorno hasta las luminarias, donde en última instancia llega hasta el cable neutro y retorna hacia su lugar de origen. Entonces, por eso es que se le conoce como corriente, porque observemos que siempre tiene una entrada y una salida. En el momento en el que el interruptor se cierra, es decir, nosotros apagamos este interruptor, obviamente el flujo ya no va a existir. Va a haber la posibilidad de que entre energía, pero ya no va a llegar hasta estas dos, o ya no va a haber capacidad de que entren electrones y por lo tanto no se va a generar energía eléctrica. Esa es la importancia de los interruptores, porque estos van a permitir, ¿sí?, que nosotros realicemos el contacto para que las luminarias se puedan encender en este caso.
esto sería un circuito simple. Y esto va a funcionar de esta manera siempre que nosotros tengamos más de una luminaria, pero que sean encendidos por un solo interruptor, ¿sí? A esto es a lo que se le conoce también como un circuito relativamente en serie. Pero básicamente acá lo que estamos viendo es que estamos trabajando este circuito para que funcione, como les decía yo, en un sistema corriente. Estamos trabajándolo para que fluya la energía desde un punto a otro. Ahora, en las viviendas no siempre utilizamos únicamente circuitos simples. Para que ejemplifiquemos esto de una mejor forma, voy a venir y mostrarles acá un pequeño plano, ¿sí? Y vamos a trabajar como que esto tuviera luminarias. Voy a venir y voy a trabajar esto. Muy bien. Tenemos entonces acá nuestra caja de registro y yo voy a hacer que estos dos, por ejemplo, funcionen de la misma manera. Perdón, con un solo interruptor. ¿Dónde va a estar ese interruptor? Va a estar, en este caso, acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la disposición a seguir del cableado? Fíjense que en este caso nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a meter cable. Voy a colocar el cable de color azul. Vamos a colocar el cable de acá para el foco y del foco para el interruptor. Pero entonces la pregunta es, si nosotros tuviéramos esto, ¿cómo haríamos para... Bueno, acá debería tener, perdón, si estos dos van a funcionar juntos, otro cable que va hacia acá. Pero entonces, ¿cómo van a funcionar estos dos focos trabajando solo con estos cableados? La pregunta es la respuesta es muy simple y lo que tenemos que hacer es recordar básicamente cómo estaban nuestro circuito simple. Lo voy a encender. Acá está nuestro circuito simple. Recordemos que va el positivo desde el cable principal hasta nuestro interruptor. Entonces voy a habilitar mi dibujo acá. Y entonces dentro de toda esta tubería que va acá, va a tener que ir un positivo. No sé si lo voy a colocar azul. Muy bien, aquí va a ir un positivo, ¿sí? Y ese positivo va a llegar hasta el interruptor, es decir, va a pasar por este lado, pero no va a tocar la plafonera, sino simplemente va a seguir hasta nuestro interruptor. Luego del interruptor tiene que regresar, observemos, del interruptor llega hacia la primera luminaria. Entonces, ¿pero qué cable va? Perdón, para que lo observemos, va un cable retorno. Entonces, en este caso, yo colocaría acá mi cable de retorno. Luego, de la primera luminaria hacia la segunda luminaria, otra vez, ¿qué cable va? Y observemos que de la primera a la segunda luminaria va otro cable de retorno. Entonces, acá coloco otro cable de retorno. ¿Por qué? Observemos entonces que el circuito va al interruptor, a la primera luminaria, a la segunda luminaria, y luego la situación acá es ¿qué va después de la segunda luminaria? Pues simple y sencillamente que regresa hacia los cables originales o los cables principales.
Como en este caso los cables principales están acá, por este mismo lugar nosotros vendríamos y colocaríamos un neutro y hacia este lugar otro neutro, porque entonces por esta línea retornaría desde la segunda luminaria hacia la caja de flipones o la caja principal. Este sería el flujo que nosotros tendríamos en esta parte para nuestro cableado, ¿sí? Luego de eso, podríamos trabajar acá también, por ejemplo, un circuito simple. ¿Cómo iría el circuito simple? El circuito simple, voy a tener otra vez nuestros cables y nuestro interruptor. ¿Dónde estaría el interruptor en este caso? Voy a asumir que se encuentra en este punto, ¿sí? Entonces, en este punto de acá, voy a tener un cable, ¿sí?, que viene siempre primero hacia la plafonera y de la plafonera va hacia el interruptor. Perdón, esto sería mi entubado. Ahora, ¿cómo iría el cableado? El cableado va con un positivo por acá y el positivo llega hasta el interruptor, ¿sí? Luego del interruptor regresa un retorno, que es el que va hacia la luminaria, y de la luminaria regresa un cable neutro. Entonces, así podemos ir observando y generando cada una de las conexiones que nosotros tenemos acá. Ahora, una cosa que es importante es que debemos de recordar que no siempre nuestros cables salen, o sea, yo no voy a venir y voy a sacar otro cable desde acá hasta acá y luego para acá, ni voy a sacar un cable desde acá para acá y luego hacia acá, sino se van generando o entubando de tal forma de que todos estén unidos. Entonces voy a venir y voy a generar un cableado general. Veamos cómo podría quedar ese cableado general. Lo primero que voy a hacer para generar el cableado, en este caso, es identificar dónde van a quedar mis tomacorrientes. Entonces yo voy a decidir que para esta de acá va el tomacorriente, o perdón, mis interruptores. El interruptor va a quedar acá. Para este que está acá, el interruptor lo voy a dejar acá. No, voy a ir a negro. El interruptor lo voy a dejar acá. Para el comedor, o perdón, para la cocina, que esta es la cocina, el interruptor lo voy a dejar acá. Para este que está acá, el interruptor lo voy a dejar en esta parte de acá, ¿sí? Y esto de acá sería el baño, y el baño voy a dejar el interruptor en este punto, ¿sí? Entonces, una vez visto esto, voy a empezar a generar un cableado, como les dije, general. Muy bien. Mi entubado general podría quedar más o menos de esta forma, ¿sí? Hay algunas situaciones ahí que podrían ir cambiando, pero en términos generales, esta podría ser una buena opción. Por un momento me planteé jalar desde acá hacia acá y que todo esto quedara junto, pero tenemos que tener cuidado en el hecho de que recordemos que esto, bueno, en este caso ustedes no lo han trabajado todavía, pero en mi caso sí, esto queda abajo de las gradas, entonces el nivel no es el óptimo para que estemos haciendo una serie de transacciones. Lo ideal es mejor que se jale de esta parte. Hubiéramos podido también jalar desde acá hacia acá y hacer un circuito recto, igual con este, pero podría ser una opción. Entonces ahora veamos el cableado general. Una cosa importante también es darle número a los elementos y circuitos.
Recordemos que en el caso de los circuitos en luminarias, lo ideal es que tengamos máximo 8 elementos. Podemos llegar a tener hasta 10, pero tratar de no sobrepasar los 8. Entonces voy a tener en este caso mi elemento, perdón, voy a quitar esto, muy bien, un elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5 y elemento 6. Todos estos van a pertenecer al circuito A. Entonces, ¿por qué es importante que los nombremos? Porque en los interruptores deben de ir indicados cuáles van a encender. Entonces, por ejemplo, este va a encender 1A y 2A. Este interruptor va a encender 3A. Este interruptor va a encender 4A. Este de acá va a encender 5A. Y este de acá va a encender 6A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa nomenclatura nos ayuda a nosotros a identificar los elementos que los interruptores van a encender. Aparte de llevar, como les dije, un control para que no sobrepasemos el número máximo que deberíamos de tener. Entonces, ahora vamos a empezar a ver el cableado general, utilizando única y exclusivamente circuitos simples. Entonces, voy a venir y voy a colocar los cables ahora en rojo. Y voy a decir, lo primero que sale de acá es un positivo. Voy a volver a alimentar este sistema de acá y ya conocemos entonces que el positivo llega hasta el interruptor. Del interruptor regresa un cable neutro. De ahí hacia la segunda luminaria vuelve a ir un cable neutro. Y por este punto de acá regresa un cable neutro y acá otro cable neutro. Perdón, yo creo que acá había dicho cables neutros, no es cable neutro, es un cable de retorno, ¿sí? Muy bien. Entonces, este circuito ya lo tengo alimentado. Alimentemos ahora el circuito del baño. Fíjense que entonces, desde acá va a salir un cable positivo y ese cable positivo va a empalmar acá y para llegar hasta acá tiene que pasar por todo este cableado que va acá. Entonces acá viene positivo, positivo, positivo hasta llegar al interruptor. Del interruptor en este cable va a haber un retorno, ¿sí? Y luego, después de la luminaria, va a regresar por todo esto un cable neutro. Entonces acá tengo un cable neutro. Acá ya no lo dibujo porque ya lo tengo. Y ya lo tengo. O sea, acá este neutro empalmaría con este otro neutro que está acá y que llega hasta este punto. Vamos ahora a hacer esta luminaria. Entonces otra vez hasta acá llega un positivo y tengo que jalar positivo hasta el interruptor que lo enciende. Entonces acá va positivo y acá va positivo. Luego de eso, del positivo hacia la luminaria va un cable de retorno. Y luego por este lado vuelve a regresar un cable neutro. Ese cable neutro llega acá y empalma con el neutro que va hacia este punto. Iluminemos ahora el circuito 5. El circuito 5 nos dice que otra vez debe ir un positivo hasta el interruptor. Entonces el camino sería desde acá, tengo ya un positivo y acá en esta línea entonces debería de hacer un positivo. Luego hasta acá otro positivo y llegando al interruptor, del interruptor hacia la luminaria tengo un cable que es un retorno. Y luego de la luminaria regresa un cable neutro hasta este punto y acá ya no lo vuelvo a colocar porque empalma con este retorno que está acá. Entonces vendría el retorno haciendo todo este viaje. Y por último lo mismo hacia este lado.
ingresa por acá, acá ya tengo positivo, positivo, acá lanzo un positivo, el positivo va hasta el interruptor y del interruptor, ¿sí?, hacia la luminaria tenemos un cable de retorno y luego por este nuevo camino otra vez se hace el camino de retorno. Entonces acá tendría un neutro, acá está retornando la energía y entonces acá empalma con el cable neutro que nosotros ya tenemos acá y se hace toda esta situación. Entonces, si ustedes pueden observar, ahí ya tengo puestos o incrustados todos los cables que van. En este caso, por ejemplo, acá vamos a decir que van dos cables, acá van dos cables, acá van dos cables, acá van dos, acá van dos, acá van dos. En esta tubería, porque siempre va positivo, retorno, positivo, negativo, positivo, retorno, positivo, negativo, positivo, retorno, positivo, negativo. Pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces, como vemos que esto sucede así, pensamos que siempre se va a dar así y observemos en el caso de esta tubería que en realidad acá van tres cables porque va positivo, negativo y retorno. ¿Qué retorno es este? El que va desde esta luminaria hasta esta, porque recordemos que en el caso de este foco o de esta lámpara es encendida por este interruptor. Entonces no nos confiemos en simplemente colocar siempre dos, porque a la hora de que lo estamos haciendo tenemos que analizar claramente qué es lo que estamos trabajando. Vamos entonces ahora a pasar a dibujar un nuevo tipo de circuito. Voy a desactivar estas partes. Y ahora voy a pasar a hacer lo que nosotros lo conocemos como el circuito three-way, ¿sí? El circuito three-way tiene la característica, en este caso, de que nosotros vamos a venir y fíjense que una sola luminaria va a poder ser encendida por dos tomacorrientes. ¿Dónde nos puede ser útil eso? Por ejemplo, que yo quisiera que esta luminaria fuera encendida acá a la hora de ingresar a la vivienda, pero también fuera encendida disculpen, fuera encendida en este punto de acá, porque acá están las gradas para subir al segundo nivel. Entonces supongamos que yo la enciendo cuando ingreso a la casa o cuando salgo, pero para no tener que apagarlas acá cuando voy a subir, o sea, tendría que venir a apagarlas aquí y después en oscuras subir las gradas. Mejor ya cuando esté subiendo las gradas las apago. Entonces ese circuito de que un conjunto de lámparas o una lámpara es encendido y apagado por dos tomacorrientes es conocido como un circuito three-way. Entonces, ¿cómo funciona el circuito three-way? ¿Sí? El circuito three-way básicamente tiene la característica de que es trabajado por dos interruptores, ¿sí? Entonces, esto es que tengo acá un interruptor, dos interruptores, ¿sí? La mecánica sigue siendo básicamente la misma y existe un solo pequeño cambio y es el siguiente. Voy a ingresar el cableado que va desde el positivo hasta mi interruptor. Esto de acá recordemos que va a ser un cable positivo, ¿sí? Ahora,
Fíjense que para que funcione esta situación de que yo enciendo y apago en ambos interruptores, lo que deben de estar comunicados son los interruptores como tal. Por lo cual, en este caso, yo tengo un retorno y otro retorno que funcionan para generar la interacción de estos dos interruptores. Y luego, desde el segundo interruptor, tengo un retorno simple. Y por último, la salida hasta el empalme negativo. A esto que está acá se le conoce como doble retorno. Ustedes ya lo tuvieron que haber visto en los planos y saben que entonces su simbología es esta, un doble retorno o un retorno three-way, que lo que hace, como lo mencioné, es comunicar los dos interruptores. Entonces quiero que observemos que en este caso el circuito va positivo hasta el primer interruptor, doble retorno hasta el segundo interruptor y luego tenemos un retorno simple desde el segundo interruptor hasta la luminaria y luego de la luminaria hacia afuera un negativo. Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de encender una luminaria quiero encender dos? ¿Sí? Acá, por ejemplo, en vez de encender una, quiero encender dos luminarias. Entonces debería de tener una segunda luminaria en esta parte de acá. Pongamos acá. Ahora sí, disculpen. Muy bien. Esta va a ser mi segunda luminaria. Y entonces, lo que va a suceder en este caso es que vamos a tener que venir y utilizar el proceso que ya habíamos visto anteriormente. Es decir, esta parte de acá se va a unir con un retorno simple y de ahí un neutro para descargar la segunda luminaria. Esto va a funcionar de la misma manera si tenemos 2, 3, 4, 5 o 6 luminarias y un interruptor three-way. Entonces, ¿cómo lo cablearíamos? Voy a irme hacia mi nuevo cableado. Y entonces, en este caso, lo que debería de hacer es tirar un nuevo cable que va desde esta luminaria hacia este interruptor que está acá. Voy a colocar en azul el nuevo cableado y básicamente el cableado va a ser de la misma forma. Va a venir, ingresar acá en un positivo, recordemos que lo estoy haciendo nuevamente. Va a ir hasta el primer interruptor, el positivo, y aquí es donde empiezan a entrar los cambios. Porque desde el primer interruptor debe de salir un doble retorno que va a ir hasta el segundo interruptor. Entonces en esta parte de acá voy a tener un doble retorno y acá un doble retorno. ¿Qué va a regresar? ¿Sí? Un retorno simple. ¿Por qué? Porque del segundo interruptor hasta la primera luminaria va a haber un retorno simple. En este caso, nuestra primera luminaria va a ser esta, porque a partir de ahí vamos a tener el primer retorno. Entonces va a ir de acá para acá y de ahí, de la primera luminaria hacia la segunda luminaria, nuevamente vamos a tener
otro retorno, ¿sí? Y luego sale un negativo, ¿sí? Entonces, observemos cómo en este caso los dobles retornos van desde un interruptor, pasan por todo este lapso de acá, y acá nuevamente vamos a tener dos cables, perdón, en este caso serían tres cables, porque los dobles retornos son dos cables, como ya lo habíamos visto en el diagrama, ¿sí? El doble retorno, en este caso, el doble retorno es un retorno simple y otro retorno simple, o sea, son dos retornos simples que se comunican entre los interruptores. Entonces, a la hora de que nosotros tengamos nuestro diagrama, acá van a ver tres cables que ambos o los tres van a ser retornos, pero estos dos son los retornos que van desde un interruptor hasta el otro. Y así mismo se va a ir manejando. Esa sería la diferencia entre un interruptor simple o un interruptor three-way. Entonces, si quitáramos toda la parte roja ahora, es decir, voy a quitar esta parte de acá. Bueno. Voy a quitar toda esta parte de acá. Y voy a volver a dibujarlo. Acá voy a tener un doble retorno y un retorno simple. Eso sería lo que va desde este a este, pensando única y exclusivamente en el caso de este circuito. Ya si lo mezcláramos con el resto de la casa, vamos a tener que acá va un positivo, que es el que va hacia esta luminaria, y lo que retorna de ahí iría como un negativo. Entonces, observen que en el caso de este ducto, si nosotros tuviéramos un interruptor three-way, por acá pasan 1, 2, 3, 4, 5 cables, ¿sí? Y esas son situaciones a tomar en cuenta a la hora de calcular el entubado, ¿verdad? Mientras más cables pasen, obviamente el tubo debe de ser de un mayor diámetro. Pero entonces, acá tenemos ya visto cuál sería la forma de cablear si tuviéramos solo circuitos simples o si tuviéramos circuitos three-way, también cómo cablear. ¿Dónde podría ser otra forma de colocar circuitos three-way acá? Por ejemplo, en la cocina podría haber otro circuito three-way donde yo encienda en este interruptor y apague o encienda en este otro interruptor. Supongamos que yo tengo otra habitación afuera y yo en algunas ocasiones tengo que entrar acá, encender la luz y para salir apagarla acá, pues podría ser una opción. Obviamente acá hay una situación de que los dos tomacorrientes están relativamente cercas. En este caso también sucede lo mismo. Pero estos son más funcionales cuando las distancias son grandes las que hay que recorrer. Entonces es bastante prudente el que haya circuitos three-way. Entonces esa sería básicamente la forma de cablear, jóvenes. Si ustedes tienen alguna duda, pueden planteármelo.